Hola a todos, bienvenidos a Indagación del método INSE y la caja negra. Hoy abrimos una serie que muchos han pedido, pero que no todos están decididos a abordar sin filtros religiosos, sin miedos programados. Todos hablan de que el mundo está bajo el control oscuro. Mencionan a Satanás, mencionan a Lucifer y mencionan al diablo. Pero, ¿y si te dijera que estos nombres quizá son solo una superficie de una tecnología de control más profunda? Bueno, hoy, mediante nuestro trabajo de visión remota e indagación de conciencia, vamos a buscar la identidad real de quien sostiene las riendas de este plano. No venimos a hablar de religión, venimos a rastrear frecuencias, egregores y biología del miedo. Prepárate para lo que vamos a encontrar hoy. Podría cambiar para siempre tu forma de entender quién manda realmente en esta realidad. Y vamos a comenzar. Buenas noches, chicos. Buenas Buenas noches. noches. Vamos a hacer una indagación. Respiran profundo y voy a contar de 5 a 1. Respiran profundo. 5, 4, 3, 2, 1. Respiran profundo y quiero que observen el planeta desde un espacio neutral, eliminando las creencias de cada uno de nosotros para lograr en un estado neutral sin interpretación lo que se nos muestra en esta investigación energética de visión remota. Margarita, ¿cómo ves la Tierra desde un aspecto neutral? Cambia de color la veo en unas tonalidades claras, suaves, pero también se ven ciertas formas de energía que están sobre el planeta. Son una especie, parecieran como unos parches, una energía que está sobrepuesta y ella está en diferentes direcciones, da un aspecto de recubrimiento, y ese recubrimiento, cuando lo observas detenidamente, tiene una imagen, tiene muchas imágenes y tiene muchas formas, pero esas formas que estoy observando están cubriendo formas originales de la Tierra. A ver, entonces tú ves como una estructura que está sobre o cubriendo Sí, ciertos lugares. sí, como implantes. Imagina como si pusieran una Ujú. cura, como energías que dan una forma, una imagen y una visión de la Tierra. Entonces, ¿cómo es la textura de esa red? ¿Es eléctrica, es orgánica, es geométrica? ¿Cómo la ves? En un principio pareciera que fuera orgánica, eh, pero, mm, pero tiene la capa que está encima de ella es dura. Es algo como es sobrepuesto, esa misma capa tiene una intención de crear ciertas sensaciones en la tierra, y son como portales, parecieran portales energéticos que abren la tierra y le dan la forma abismal. Aquí la tierra ya empieza a cambiar de forma. Primero te encuentras con un aspecto como muy natural, muchos árboles, pero al adentrar y al observar detenidamente se ven estas formas, se ven grietas energéticas. La tierra ya deja de ser algo vivo y se convierte en algo más rocoso, en algo más duro, em, en algo que pareciera en cierto momento da la sensación de dureza, pero también de insensibilidad. Es opuesto a esta primera imagen.
A ver, ¿cuál es la función técnica de esa cosa, no sé, de ese espacio, de esa estructura en relación con la conciencia humana? ¿O no En tiene relación, relación? sí, sí tiene una relación con la conciencia porque es una forma de, yo la veo como una forma de encantamiento donde tú observas eso, estas imágenes muy naturales, muy frescas y te invitan a entrar, a estar y ser parte de ella. Una vez ya te sientes parte de ello, la imagen empieza a cambiar, empieza a fracturarse y ahí es donde se empiezan a ver estas sensaciones de abismos, corredores energéticos que están a lo largo y a lo ancho de la Tierra. Busca el punto de emisión de esta estructura o de esta red. ¿Dónde se origina? Yo la veo que ella se origina de los extremos de la Tierra. De los polos. Porque sí, porque un polo gira hacia la izquierda, el otro polo gira hacia la derecha y esto le da a la Tierra como una energía, como una especie de nube que la envuelve y este movimiento tiende a ser algo como que lo miras y no quieres como quitarle la mirada a ese movimiento. Hay una inteligencia centrada o centralizada gestionando ese campo. Yo veo que hay influencias externas que están fuera de la Tierra, que ejercen cierta, podría decir que cierta magia, cierto poder, y, y van creando diferentes formas caóticas, porque hay momentos en que la energía cambia. Primero la ves abismal, la ves con estos portales y después puede transformarse en una especie de lava que recorre estos canales o estos portales y estos corredores energéticos y esto va transformando energéticamente y a nivel de subconsciente la emocionalidad de la Tierra. Pues obviamente estamos hablando de los que habitamos el planeta. Si esta inteligencia tuviera o tiene una forma, ¿cómo se percibe? ¿Como una frecuencia o con un color o con una densidad? ¿Cómo la ves? Como todo, la veo como un color, la veo con unas tonalidades muy vibrantes, muy rojos, como si fueran colores rojos muy vivos, pero estos colores vivos, rojos, se pueden transformar en diferentes gamas de tonalidad, se ve denso, se ve pesado y pareciera ella un anillo que está en todo el contorno de la Tierra, pero de este anillo salen tres brazos y de estos tres brazos hay un núcleo central que está en constante movimiento y está en conexión con todo el eje central de la Tierra. A ver, ¿esta conciencia es de este sistema solar o externa a este sistema solar? Yo la veo que está interconectada. No solamente hace parte de la Tierra, sino hace parte de una red que está en constante movimiento y que tiene exactamente la misma forma. Es una réplica de una forma y esta réplica y esta forma se sigue replicando en varias partes, pero yo veo que ella siempre tiene este movimiento de espiral y tiene también unas formas muy similares a las que vemos en la Tierra, movimientos de energía donde hay una sensación de miedo, de inestabilidad y de toda tu inseguridad. Es como algo Ah, que no te deja sentir estable en un punto. por eso, pero ¿está dentro de este sistema solar o está fuera de este sistema solar? No, está dentro del sistema solar, O sea, no es pero colinda también con otros sistemas solares a través de portales energéticos. por eso, entonces también está fuera de este sistema solar, está en el Está cosmos. dentro y afuera. Por Ok. eso, y por eso es que conecta con portales y ahí hay una comunicación directa. Todo está intercomunicado con todo. La relación de esta red, ¿cómo es con el campo electromagnético de la Tierra? Es un campo que está latente, que está en permanente movimiento, fluctúa en esta tonalidad, en esta densidad energética y es una energía que le da una forma a la Tierra. Es una especie de entramado
pero es un entramado que está en constante movimiento, pero son movimientos muy bruscos, mantienen a la Tierra y todo lo que representa esta red de comunicación en movimientos, pero son movimientos, subidas y bajadas como muy dramáticas, no hay un movimiento estable e Ok. intermitente normal, como una sonda, no, esto baja y sube y da una sensación bastante caótica y bastante como, como si todo estuviera en un momento no solamente de caos, pero como de destrucción. No hay ¿Cómo, estabilidad. cómo interactúa esta red con la ionosfera de la Tierra? Está todo intercomunicado, ella cambia de forma, ella no solamente está en un como en un movimiento, así fluctúe, así haya movimiento en esta red, ella parece que tuviera una respiración propia, cambia de forma. Hay momentos en que es mucho más ondulante, hay momentos en que se siente más expandida, pero siempre está en constante movimiento y yo la veo a ella que en todo el punto y el eje central hay un movimiento de infinito constante. Hay algo que siempre está en constante movimiento, pero está en conexión con este símbolo. ¿Existen nodos físicos en la superficie terrestre que sostengan esta red? Sí, porque esto viene de lo más denso y viene en capas que se van sintiendo mucho más sutiles. Eso es lo que le da a ella el alimento y la flexibilidad para que este movimiento siempre esté constante. ¿Cuál es el combustible principal que mantiene como encendida o viva esta estructura? Yo veo que es todo lo que esté relacionado con la vida, porque no solamente estos nodos que tú hablas, todo esto penetra la tierra, todo se siente interconectado, por más así cuando tú la ves dentro y cómo va penetrando, es importante que ella misma también gira en el núcleo y en el centro de la tierra. Esta red pudiéramos decir que tiene una fecha de instalación o es inherente al planeta. Es parte del planeta. Yo lo veo Ok. como parte de él. Entonces, ¿cómo se percibe esa inteligencia eh, a los seres humanos? ¿Los percibe como iguales, como recursos, como datos? ¿Cómo los percibe esa inteligencia a los seres humanos? Yo veo que ellos lo perciben como una forma de estar ellos vivos, que la energía de ellos se mantenga vibrante y vigente, O sea, nos ven como un permanente. recurso. Es un recurso, es un alimento y Ok. hay una interconexión. ¿Qué sucede cuando un humano intenta salir de esa red con su conciencia? Cambia el movimiento de esa persona. Yo veo que esa conciencia empieza a moverse dentro del planeta de una forma mucho más profunda y en la medida que ese movimiento es más profundo, cambia la densidad del cuerpo, cambia la densidad de la energía. Ya dejan de ser estos tonos tan densos y tan vibrantes y los tonos se van transformando en tonalidades mucho más sutiles. ¿Hay agujeros o fisuras naturales en esta malla o no? Aparentemente sí, pero la malla como se ve una malla compacta, ella tiene una forma geométrica, pero no sostiene siempre un cuadrado o un rombo, es multigeométrica ella y, y aparentemente en un estado vibracional eh, pareciera que no tuviera una salida por la densidad y por el movimiento y la viscosidad que se siente, pero cuando esta conciencia puede llegar a esta profundidad, ahí es donde la salida se ve.
Sí, hay y es grande la salida, no es algo pequeño, es una forma de portal energético que tiene una vibración opuesta a la que siempre, o sea, toda esta vibración que se siente densa y pesada. Ok. ¿Quiénes son los guardianes y técnicos de esta infraestructura? Bueno, yo veo que es un como conglomerado, son muchos, no Ujú. solamente es uno, sino ellos son una conciencia que está dividida en múltiples conciencias que se van y se han ido manifestando a lo largo de de los ciclos, de las eras de la Tierra. La inteligencia eh, existe como una jerarquía piramidal de este sistema de control o es una cúspide y tiene un cuerpo biológico o cómo la ves tú. Bueno, yo a estos seres los veo en una forma muy circular, los veo que ellos van generando una forma, pero al estar ellos uno como uno seguido del otro, dan una sensación de opresión, pero al conectar ellos ya con la tierra, ya empiezan a tomar diferentes formas. Sí se ve una forma piramidal y ellos van tomando esa forma. Es como si ellos siempre han estado como guardianes de la tierra, pero en los momentos en que ellos se encarnan, encarnan a través de canales o de portales energéticos y van tomando la forma piramidal. Ellos parecen como si fueran una pirámide viva, una pirámide que tiene diferentes caras. Ok, ¿cómo se comunica el dueño con estos colaboradores u subordinados aquí en la Tierra? Bueno, yo veo que hay una conexión, porque ellos se aperturan energéticamente, abren, pareciera como si abrieran unas alas, pero son las caras de esta pirámide. Y en la medida que ellos van generando como una conexión, y es algo que es muy mental, y en la medida que ellos van creando estos filamentos van creando una red, es una red de conciencia con almas que se han sentido en ciertos momentos como si no estuvieran, como si estuvieran perdidos, como si ellos no se sintieran definidos en su ser, en la forma en que ellos se ven y se observan. Esta energía de estas almas que ellos van congregando o van conectando, son almas que se ven dispersas, parecieran como si ellas estuvieran abiertas energéticamente, y esto sirve para que estos seres y estas entidades puedan captar mejor su energía. ¿Utilizan lenguaje matemático, simbólico, telepático? Yo veo que todo, el Ok. simbólico es importantísimo, el geométrico también hace parte de los símbolos, y esta parte pues telepática también es importante porque vemos que hay una comunicación mental. ¿Existe una inteligencia artificial involucrada en este mando? Pues pareciera algo artificial, digamos, si lo vemos, pero yo veo que es como parte, parte de ellos, parte de la forma en que ellos se mueven energéticamente, y parte también de las formas en que ellos van tomando posesión y van gobernando la energía de un planeta Entonces por estas redes de comunicación. el dueño es una sola entidad o es un trono que ocupan diferentes razas o es un conglomerado. ¿Quién es el dueño? Yo veo muchos, muchos. Yo Muchos. veo que no solamente es uno, sino es aparentemente parece uno, pero se ven muchas energías que componen a este uno Ok. o a este ser. ¿Cuál es el objetivo final de poseer este planeta? Yo veo que es como parte, es como una parte innata, es como parte de lo que ellos son. No hay, si tú conectas con esa energía, para ellos no hay como una predestinación, algo que se le quiera dar una respuesta o un interrogante, es algo que es parte de, es como si esto fuera la naturaleza de ellos. Entonces, la Tierra se pudiera decir que es experimento, cárcel o granja o qué? ¿Cómo lo ven? Pues
Pareciera más como algo como una granja, como es que esa granja también se puede ver de diferentes, dependiendo la perspectiva que la veas, porque de ciertos puntos se puede ver como una especie de granja, lo que llaman la granja, pero también tiene muchas caras, porque también puedes verla como una prisión, también puedes verla como un sitio de aprendizaje, puedes verla de múltiples formas dependiendo tu estado de conciencia. Ahí es donde, pues, donde juega mucho la ilusión. A ver, en esa estructura, ¿cómo se ve el dueño a sí mismo? ¿Como un dios, como un administrador o como un parásito? No, él se ve como una energía de gran poder, parásito no. No, y sobre todo porque en él habitan otros seres, como hay tantos seres que conforman esta entidad, ellos tienen una capacidad adaptativa en la mente humana, pero no Ok, se sienten como parásitos, se sienten como gobernadores. ok, voy a poner la palabra Satanás sobre este sistema en el campo. Cambia inmediatamente la forma de la energía, aunque sigue manifestándose como este gran ser, se manifiesta como una energía que tiene, es una forma cilíndrica, es algo que envuelve al planeta, pero le da cierta sensación de dureza. También tiene esta consistencia geométrica y el acceder a esta energía, la primera sensación es estar caminando por corredores energéticos y es como una especie de movimiento espiral donde tú subes y bajas y siempre estás en ese mismo movimiento. Hay una sensación de atrapamiento. Ok, Nico, yo poniendo la palabra Satanás sobre este sistema del campo de la Tierra, ¿qué firma energética percibes tú? A ver si es igual que la de Margarita. De manera simbólica, Ira, empiezan a aparecer distintas manos. Ajá, Es como incluso en el mismo movimiento de una firma y van como acopilándose muchas versiones de de una energía, pero que está instruida, por ejemplo, por la mano del hombre, a ver, que es como si fuera una creación del hombre. a ver. ¿Es un ser vivo? ¿Es un reservorio de emociones humanas? ¿Es un egregor? ¿Qué es? Yo observo las últimas dos. Observo que es un egregor Ujú. porque, o más bien, que son distintos egregores, sobre todo los más importantes, los conectados a distintas versiones del folclore de distintos lugares o las creencias de distintos lugares. Pero también es lo segundo, porque hay una justificación metódica a la emocionalidad como en momentos de irraciocinio que se le ha asignado a esta característica. ¿A qué me refiero? Hay personas que asocian su presencia a crímenes, a prácticas sucias, inhumanas y cosas así. Entonces también se ha creado como un cúmulo de emocionalidad que parece como un tipo de existencia, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como campo energético nebuloso, haz de cuenta, Ujú. que implica una densidad emocional humana también. Ok, ahora voy a agregar una palabra y luego les voy a preguntar cómo ven ahora. Voy a poner la palabra Lucifer. ¿En qué se diferencia la frecuencia de la de Satanás? Margarita. Bueno, ya Lucifer tiene una forma diferente. Él tiene, yo lo veo como una forma mucho más cilíndrica, algo que está instalado en el colectivo del planeta como un eje central de manifestación. Tiene una forma lumínica. Cuando tú me dices Satanás, yo lo veía como una energía que comprime. Esta es una energía complementaria, pero es más central, está más, si tú ves en la anatomía, tanto del planeta como del humano, recorre toda la parte de la columna, la parte vital. Nico, tú como, si pongo la palabra Lucifer, ¿cuál es la diferencia de la primera que vimos que era Satanás?
Yo observo algo como lo que menciona Margarita, es como si Lucifer fuera una sombra o un residuo de la primera. No Ujú. se ve, no se ve tan abarcante, pero sí se ve más enfocada, como que hay una línea energética mucho más directa a intuirlo como un tipo de presencia energética. Entonces, pudiéramos decir que es una tecnología de intelecto o una entidad distorsionada. Nico, Yo lo entendería más bien como una entidad distorsionada. ¿tú, Margarita? Yo veo que es parte de una, como de una creación que está implantada en la humanidad y en el planeta. Ok, ¿cuál de estos dos nombres está más cerca de la cúspide del control real? ¿Satanás o Lucifer? Nico, Satanás. Margarita. También Satanás. ok, Tiene más fuerza. ok, Nico, ¿por qué el ser humano siente la necesidad de personificar el mal en figuras? Desde el aspecto antropológico, por ejemplo, energético, se observa, Ira, que la justificación ha sido necesaria desde la primera vez que hubo una molestia humana. Por ejemplo, desde la primera vez que hubo un conflicto o un pleito entre dos personas y uno le rompió al otro la cabeza con una piedra, se necesitó un tercer integrante que motivara a la acción. Y de ahí se desprende todo un sentido energético del pensamiento humano que intenta justificar todas las acciones que son entendidas como negativas ante la presencia de algo que no provenga directamente de nuestras entrañas o de nosotros mismos, como si fuera una influencia. A ver, utilizan los dueños de este sistema, los dueños reales de este sistema, estos nombres para camuflarse o son ellos los dueños reales. Nico. Mm, yo observo que se puede entender de dos formas. A ver, Puede haber dueños del mundo que no requieran la palabra, pero puede haber aquellos que se justifiquen en ella. a ver, observo el miedo colectivo hacia esas entidades, específicamente estas. ¿Hacia dónde fluye esa energía de miedo? ¿Hacia dónde va? Yo lo veo a los centros ceremoniales más importantes de las creencias judeocristianas. ¿Qué pasa en el cuerpo humano cuando invoca o teme estas entidades? Hay como un golpe, como un tipo de gancho al estómago que aprieta y estruja las entrañas en el centro. De hecho, esta entidad, digamos así, Ujú. por entenderla de alguna manera, opera en el intestino. Ok, entonces, ¿existe un pacto real con estas figuras o es el contrato con nuestra propia sombra? No, es un entendido de nuestra propia sombra, es un reflejo de nuestra psique, es una forma de intuir también aquello que está oculto, que provoca de alguna manera cierto atrevimiento ante el destrozo del pensamiento libre, Ira, porque también esta filosofía del Satanás o de Lucifer nace ante la justificación de que hay un descontrol igual. A ver, entonces, ¿son estas figuras programas de un software instalado en la psique colectiva? Yo diría que sí. Margarita. Sí, totalmente de acuerdo. Ok, entonces, Nico, ¿qué función cumple la religión en el mantenimiento de estos personajes? En el mantenimiento, sí se dirá así, o en que vivan, pues, estos personajes. Es digamos la atracción directa al uso de ese tipo de control. Es el respaldo al mismo control que tiene la palabra, es la justificación ante la fuerza de la manipulación. Y fíjate qué curioso cómo en el aspecto religioso, cuando se forman las palabras, Ajá, es en el aspecto en donde menos sentido tiene porque no hay ninguna raíz de su constructo. Hay un ok. conjunto de cosas, por ejemplo, hay una estatua de color rojo, hay
teorías de alguna forma, escritos, pero no hay un constructo real. Y aún así, en el aspecto de la religión, es en donde estas dos palabras tienen mayor fuerza. ¿Por qué se dice que Lucifer y sus luciferinos son portadores de luz? ¿Qué tipo de luz es la que ellos portan? En el sentido de lo que puedo entender, Ujú. pudiera ser el significado de incluso de esta misma libertad, pues de libertad creativa. Es una forma en la que el humano justifica una acción deliberada de sí mismo. A ver, pero Esa fíjate, luz pudiera representar, perdón, el atrevimiento al libertinaje o a la forma salvaje del pensamiento humano. dices esta forma de distorsionar, pero aquí mi pregunta entonces es, ¿esa luz puede ser una forma de ceguera tecnológica o mental hacia nosotros mismos y hacia lo que somos? Pues enfocarnos en un aspecto así externo, sí. ¿Quién creó estos arquetipos originalmente? Se manifiestan, Ira, como una respuesta Ujú, a historias o leyendas de distintos tipos de entidades que requerían unificarse en un solo constructo. espérame que estoy anotando. Muchas, muchas representaciones de distintas fuerzas de índole salvaje de la naturaleza de la Tierra ya existían. Incluso las seguimos viendo, o sea, hay estatuas de muchos tipos, pinturas que representan muchas cosas. Hubo un momento en el que se requirió que todos esos estuvieran en un solo lugar. A ver, existen seres, energías que pueden tomar esto como un disfraz, Sí, o pueden tomar un disfraz y engañar a canalizadores, a creadores de formas, de religiones, de sectas, de todo eso. sí. ¿Cómo podemos distinguir la verdad de la máscara de estos nombres? Porque no es reconocerlos con el ADN. ¿Qué es lo que los hace reconocibles? Hay un aspecto en su frecuencia Ujú, mm, que no es repetitivo o que no es constante, por ejemplo, como el del ADN del humano. ujú, Hay una fracción que está como corrompida incluso a la hora de construirse como entidad misma. ujú, Al ser un concepto, un egregor o una idea, no ujú, tiene, no tiene aspectos como de dimensión, no tiene aspectos como de abarcamiento. Hay un vacío, mm, hay una sensación de vacío, pero fíjate, lo que describiera podría ser la descripción de cualquier tipo de entidad. ujú. Es en donde en realidad no es tan sencilla la diferenciación, Claro, porque ¿qué es todo lo que no existe sino lo mismo, por ejemplo? exactamente. Pero ahora vamos con otra palabra que si yo pongo sobre esta estructura la palabra diablo, ¿es una frecuencia diferente o más biológica o cómo la ves? Yo lo observo incluso más disminuida. Esto incluso, lo del diablo, ya ronda como hasta en el aspecto cómico de la psique humana. Ok, Margarita, ¿tú cómo lo sientes? Yo la veo como algo, una construcción mental, una construcción que le da cierta sensación a toda la parte del campo energético del ser humano. ¿Qué relación tienen estas figuras
estas tres figuras que ya vimos con el bajo astral? Nico. El humano los asocia inmediatamente, incluso dentro de nuestra psique creemos que ese es su ambiente de existencia. Entonces, ¿podrían ser o podrían funcionar estos nombres como puertas de acceso para parásitos inorgánicos? Sí, Ok, Margarita, ¿tú cómo los ves? ¿Estos nombres pueden ser puertas de acceso para parásitos inorgánicos? Sí, sí, pueden ser puertas de acceso, sobre todo por la forma y el movimiento que ellos van emanando. Cada uno de ellos, sobre todo Satanás y Lucifer, tienen una frecuencia vibratoria que veo que hace parte también de nuestra anatomía energética. Entonces, todo eso va compasado y va muy unido y va muy ligado a las formas del planeta. Es perfecto, tiene que haber un acoplamiento perfecto para que la densidad que ellos representan y manifiestan se haga presente y constante en la Tierra. Yo veo a Lucifer como una energía que guarda memoria y a Satanás una energía que está contenida alrededor de nuestro campo energético que nos crea una sensación de confusión. Entonces, Nico, ¿qué nombre utiliza o utilizan los controladores del mundo para sí mismos? ¿Utilizan estos dos nombres? no. No, Margarita. esas podrían ser como máscaras nada más, pero como un efecto nombre no se utilizan. Ok, Margarita, ¿tú qué ves? Bueno, yo veo que como se utilizan tantos nombres, dependiendo el momento, veo que es muy importante como el periodo histórico en que va atravesando la humanidad, pero, pero pueden variar en simbología y No, pueden variar también, pero no, lo que no varía es la frecuencia. ok. Eso sí, no, eso es Eh, constante. entonces no utilizan los nombres para llamarse así ellos mismos. Entonces, ¿puede haber una modificación en el ADN humano para ser sensible a estos egregores o no? Nico, Sí, pero se hace a través de el adoctrinamiento. el adoctrinamiento, ¿ok? Ujú. ¿Qué sucede si borramos estos nombres de la memoria humana? Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Y qué pasa si se borraran esos nombres de la memoria humana? ¿Colapsaría el sistema de control sin la idea de un enemigo? Nico, No, no colapsaría. Entenderíamos el mundo como con un objetivo primordial. uh-huh, Sin embargo, la misma frialdad con la que se instituye una negatividad natural aplicaría de la misma forma que la bondad. O sea, al fin y al cabo es intrascendente. El humano tiene la capacidad de los opuestos sin la necesidad de ser empujado o arrojado a los mismos, porque reacciona a partir de sus sentidos o a partir de la visceralización de sus emociones. Entonces seríamos muy similares, pero sin tantas ideologías. a ver, entonces, ¿cómo se ancla la frecuencia del dueño de este sistema, ¿no? Que está en el cuerpo físico. ¿Cómo se ancla? ¿En qué parte se ancla? En el intestino, En porque el intestino. funciona dentro de esta máscara. Al final es en nuestra función de absorción, transformación y expulsión en donde se gestan muchas de las parasitaciones, programaciones o controles. Ok, muy bien. La alimentación controla. La alimentación controla. Ok. Margarita, observa el nervio vago y dime si hay señales de, o sea, cómo se ve cuando hay señales de interferencia externa. Bueno, este nervio vago se ve con ciertas manchas, como si fueran una especie de pecas, puntos negros, y esto el efecto que causa es que la energía no puede recorrer libremente sobre este nervio. Este nervio empieza a verse afectado y cambia su coloración. La coloración y lo que más afecta es la conexión con la materia, la conexión con la vida.
Hay un Eh, deterioro. ok. Nico, ¿cómo utiliza este sistema de control el estado de alerta en las personas? O sea, el sistema simpático y parasimpático. Pues para empezar, a través de las reacciones de pulsiones y en la espera como de nuestras propias alimentaciones a la reacción. Nosotros como humanos ya lanzamos señales, ya reaccionamos directamente a las alertas, incluso las estamos esperando. Hay algunos que incluso a través del conductismo han aprendido a esperar las alertas. Mm. Margarita, ¿existe una conexión de esta red de control y el sistema reticular ascendente? Sí, hay una relación, es una relación directa y energéticamente eh, no solamente se ve la conexión, sino que es algo que está vigente, que está fluctuando permanentemente. Ok. Nico, ¿cómo filtran los controladores de la realidad qué percibimos o qué no a través del cerebro? A través de las pantallas. Ok. Ellos utilizan las tecnologías, sobre todo nuestra visión, oído. ¿Nuestra sangre humana tiene algún componente que actúe como antena para que este dueño sea mucho más fácil de comunicarse con nosotros, Nico? Los metales densos que existen en nuestra sangre, a pesar de ser un componente, funge como conductores, Metales eh, pesados. los metales pesados Ajá. para recibir señales, sirve como conductores electromagnéticos. ¿Qué papel juega nuestro sistema endocrino, Margarita, en el estrés? Primero, en la alimentación de nuestro sistema y en la alimentación de todo el conjunto de lo que hay externo. Juega, o sea, totalmente porque cualquier alimentación energética y alimentación física, si no es adecuada, va creando un deterioro en el sistema endocrino, va creando una interferencia y pareciera como si este sistema energético se desdoblara y perdiera su función original, y en el momento que él pierde su función original, tanto biológica como física, el cuerpo empieza como si él pierde la circulación energética, empieza el cuerpo internamente a sentirse confundido, como si él estuviera perdido. A ver, Nico, ¿el sistema nervioso de todos los humanos es una extensión de esta red del controlador o no? No, no, y no, o podría ser en momentos, en tiempos, incluso a lo mejor en situaciones históricas ha fungido, pero por ejemplo, ha servido como una salida de doble vía, o sea, no les ha funcionado del todo tampoco esta idea de mantener al humano siempre en un estado de alerta, porque Ujú. justamente eso ha mantenido que el enfoque del humano esté mucho más atento a los distintos cambios y ahora son mucho más evidentes. Cuando el controlador decide mover una pieza, los humanos lo detectan inmediato. Y aunque hay muchos que aunque lo detecten, siguen avanzando hacia allá, hay otros que ya no reaccionan del mismo sentido. Y en los últimos años se ha demostrado en los distintos conflictos sociales que han existido sobre el planeta. Ya no es tan sencillo. Entonces, no es que el sistema nervioso sea una extensión del controlador. Puede Mm. entrar, puede tocar, pero el sistema nervioso humano es independiente. Ok, ¿cómo afecta la frecuencia de este controlador a la glándula pineal? Pues es uno de sus principales objetivos. Digamos Mm. que no cómo le afecta, cómo la afectó a partir de negar la capacidad completa de exploración extrasensorial. Es lo primero que a través del sistema evolutivo en los últimos siglos se ha venido bloqueando. Ok, Margarita, ¿se puede hackear la biología humana para dejar de ser detectable para esta red? Yo siento que sí, y siento que es algo que se puede hacer en forma progresiva para ir Ujú. liberando toda la interferencia que hay, porque no solamente una parte específica del cuerpo empieza o vive esa interferencia, yo veo que es en general, todo el cuerpo se va sintiendo interferido.
¿Qué frecuencia específica en hertz, Nicolás, más o menos va emitiendo esta red de control? Yo observo 233. O sea, todos están de 233 para abajo, aparentemente, Ujú. ¿no? Ok. Hay memorias ancestrales, fíjense que por herencia nos obliguen a obedecer, o sea, como si se heredara un contrato de propiedad de padres a hijos, Nico. Sí, Entonces, ¿qué pasa con la energía de una persona al morir? ¿Hacia dónde es dirigida por el dueño de este sistema? depende mucho de la gestión de su interferencia. No es tanto hacia donde el dueño del sistema quiera que. Ya existen patrones preestablecidos cuando se llegan a ciertos estados de conciencia o niveles de conciencia, por ejemplo, podría ser el de una parasitación, para reciclarse. Por ejemplo, cuando existe un contrato muy denso en un clan, el alma automáticamente busca cómo otra vez reemplazar a alguno de sus miembros. Y de esta Ok, manera en muchas otras formas. ok. Entonces, ¿cómo se hereda ese contrato de propiedad? ¿Así? Como lo En acabas el de expresar. ADN, ajá. Ok. ¿Qué pasa con la energía de una persona al morir? ¿Existen trampas de luz en momentos de transición? Sí, se observan incluso infinidad de escenarios. Entonces, ¿el sistema de reencarnación es parte de la gestión de esta red que vimos? Forma como muchos de los métodos de entrada. La tecnología moderna del Wi-Fi, la 5G y todo eso, ¿es un refuerzo de esta malla de control? Mm, no necesariamente, pero sí inspira a un control dinámico o algún tipo de cúpula energética. Ok. Margarita, ¿cómo se siente o cómo se ve la soberanía biológica en comparación con la sumisión del sistema? Bueno, en su misión se ve un campo energético muy denso, se ve un campo energético muy pesado, se le perciben muchas capas energéticas que no le permiten que él pueda tener un movimiento libre y tiene muchas imágenes, muchas simbologías alrededor del campo energético y sobre todo cuando está interferido la base de la columna se siente como una especie de energía densa, como si hubiera una esfera oscura que no permite que la energía fluya. Cuando tú ves lo opuesto, es un campo energético sutil, es un campo energético que se siente en otro tono, no se le sienten como estos parches o estas coloraciones energéticas oscuras y densas y se le siente vital. Un campo que está interferido siempre tiende a tener ciertos olores a podredumbre porque la energía no puede circular correctamente, sobre todo la parte de la base. Se siente muy afectada. Nico, ¿podemos emitir una frecuencia nosotros mismos en algún momento que anule la señal del controlador? Sí, ¿Cuándo? cuando encontramos balances o equilibrios apropiados a nuestra psique, a nuestro pensamiento, a nuestra acción, a nuestra emoción. Esta teoría del equilibrio, de alguna manera, que también se maneja en muchas filosofías, nace desde la perspectiva de cuando el humano tiene un tipo como de instituido balance, puede apropiadamente crear y de alguna Oh, forma es libre de cualquier otro tipo de influencia en ese momento. Margarita, ¿qué órgano es el más difícil de controlar para ellos? Bueno, lo primero que veo el corazón, veo que es el órgano más difícil, pero cuando este órgano no está funcionando correctamente, puede ser también bien
puede ser manipulable, así como es de fuerte, también tiene como esa doble cara, como esa dualidad. Porque el intestino es la clave de la parasitación de estas frecuencias, Nico. Porque el intestino se parasita a nivel físico. Es la Ah, manifestación directa del sentido energético. ¿cómo va afectando la respiración consciente o la falta de respiración en esta red de control, Margarita? Bueno, la respiración consciente te da un sentido de expansión, un sentido de conciencia y sobre todo la conciencia es de la forma en que tú habitas y debes habitar en formas sutiles tu cuerpo. La no respiración te resta vitalidad, te hace sentir cargado, te hace sentir pesado y te identifica con la parte física, va creando como una serie de obstáculos, la no respiración, porque la persona no siente su parte sutil, entonces tiene miedo a sentirla y por eso hay una gran identificación con la parte material. Ok, a eso iba en un ratito más. Em, ¿Qué es lo que el dueño, Nico, de este sistema teme más de la misma humanidad? Su creatividad. Y entonces, ¿por qué hoy día se está llamando tanto a esas energías ya, a estas frecuencias? ¿Qué se está perdiendo? ¿El control de qué se está perdiendo o qué se quiere restaurar en este momento específico de nuestra historia? Sobre todo eso, al miedo a una influencia negativa. El humano en los últimos años ha calculado el miedo desde otra frecuencia, incluso a sí mismo. Entonces es como el retorno a la focalización de un tipo de densidad energética a una característica visual, a un símbolo. Entonces, hay como una fecha de caducidad para la gestión de ese sistema, pudiéramos decirlo así, que se está acabando el tiempo o no. Se podría decir que se está acabando el sistema, más no el tiempo. Uh-huh. ¿Existen ciudades o lugares geográficos que sean sede más física de este sistema de control? Lo observo yo como una energía abarcante a nivel mundial, pero Uh-huh. supongo que en densidad de poblaciones donde más se frecuenta, por ejemplo, en ciudades grandes de Norteamérica, en ciudades grandes de Europa, en ciudades grandes de Asia, es como también la densidad humana abarca este tipo de fuerza. Como las grandes capitales del mundo, ¿será? Ujú, ujú. Ok. Margarita, ¿qué relación hay entre el sistema financiero y estas frecuencias luciferinas? Pues tienen toda una relación por la frecuencia que manejan, porque parte de la frecuencia de ellos está conectada con toda esta parte financiera. Pareciera como si ellos se pudieran camuflar y pudieran mimetizarse en la energía que representa toda el área financiera, toda la parte del dinero, de la abundancia y de todo lo que está alrededor de ella. Entonces, ¿el dinero es un símbolo de energía vital capturada? Sí, y fácil de manipular. Entre más densa, es mucho más fácil, porque se siente una contención, pero es una ilusión al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué no intervienen estos controladores como de forma directa? ¿Qué plano es como lo que nos lleva a ser dependientes de ellos? O sea, este plano físico, el mental, el emocional, ¿qué es lo que nos lleva a conectar con ellos? Que yo veo que hay una conexión directa con ellos. Es algo que está puesto, no solamente en nosotros, sino está puesto en el planeta. Por eso es que todo es tan fácil de interferir. La palabra activa
o puede desactivar esta energía o este miedo a lo oscuro, a lo tenebroso? Sí, podría pasar, pero yo siento que eso hace parte también de esa dualidad que ellos representan, de esa ilusión que ellos quieren manifestar a través de estos espejos. Hay muchos espejos que no podemos percibirlos a nivel físico, pero siempre están reflejando cierto tipo de situaciones en nosotros. Entonces, el creer yo lo veo energéticamente como una trampa. Nico, a ver, ¿hay una palabra o un código que desactive este miedo a la oscuridad en el humano o no? ¿O ¿Me se tiene que escuchas? trabajar? Sí. No existe un código que verdaderamente lo desactive, Ira, porque no nada más es el símbolo, por ejemplo, de lo que hemos visto hoy como Satanás o Lucifer. Ajá. Hay infinidad de simbolismos que también se asocian a las densidades obscuras. Es más bien un proceso, es más bien como un análisis también de la congruencia personal y de la Ujú. misma capacidad que tiene mi psique para interpretarme a mí mismo. ¿Ven ustedes a la humanidad realmente eh, queriéndose liberar de esta red o cada vez más atrapada en ella, Nico? Yo observo que estamos en un momento en donde no se jala para ningún lado ni para el otro. Estamos en un momento en donde el entendimiento de la red está creciendo, pero el humano aún no ha creado ningún impulso como para liberarse de una forma puntualmente inmediata. Es como si incluso estuviéramos los humanos a nivel conciencia tanteando si este tipo de control funciona o no. Porque no pareciera, lo autorizamos de Claro. alguna manera. Sí, Margarita, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo lo veo a nivel colectivo como una sensación de inmovilidad, sobre todo en la parte emocional, donde el cuerpo, la parte emocional y la parte mental empiezan a verse de igual manera. Pareciera como si estos dos cuerpos se estuvieran integrando, pero yo lo veo como es parte de este proceso que vive la Tierra, como estos picos que en un momento te estaba diciendo que van llegando a unas profundidades y salen, y es como el movimiento, la oscilación que representa la energía de ellos. Pero veo que estamos cruzando un momento y un punto crítico para salir y conectar con otra forma energética. Ok. Entonces, conectando con esta estructura, vamos a observar esta estructura y vamos a decirle que nos dé un mensaje final, que el dueño de esta estructura nos dé un mensaje final para quienes están viendo ahora esta sesión. Nico, ¿qué mensaje da esta estructura? Se escucha atención, adiestramiento, pero detrás se escucha sumisión también. Mm, ok. Margarita. Yo veo una energía que empieza a cambiar en diferentes formas y tiene esa capacidad de tomar la forma que le conviene. Veo que es el crear, va unido al creer. Ok. Va unido al, eso es lo que nos dice esta estructura. Van a salir de este campo y van a desconectar de todas las frecuencias, van a limpiar su energía, van a eliminar cualquier contaminación energética y van a ir limpiando y van a ir respirando y van a ir regresando. Tranquilos, relajados. Uno. Respiran. 2. Puede empezar a mover sus manos, sus pies. Regresan. 3. En ese primer episodio tratamos de desnudar la estructura de mando y descubrimos que el aparente dueño del mundo no es un señor con cuernos en un infierno, o sea, sino una frecuencia de control que opera a través de una red electromagnética, y el miedo inconsciente colectivo es como nos va identificando
y que los nombres antiguos son etiquetas de un sistema de gestión energética. Entonces, este control solo existe mientras el sistema nervioso del humano esté enchufado a la frecuencia del miedo y el dueño no tiene poder propio, es un parásito de la atención humana. La verdadera libertad no es luchar contra el diablo, contra las entidades, contra Dios, sino desmantelar el egregor desde nuestra propia biología. Prepárense para el capítulo 2 y nos vamos a enfocar en los portales orgánicos y cómo estas entidades pueden entrar en nuestra biología. Gracias y cortamos la grabación. Bye.